El jueves 2 de marzo de 2023, a las 4:17 de la tarde, Ernesto Valdés Corona terminó su último servicio del día en la Avenida Reforma de Puebla, recogió los 140 pesos del pasajero, apagó el taxímetro y giró hacia la colonia La Paz, pensando en la misma cosa en que había estado pensando durante los últimos 4 días: el celular de Valeria, el mensaje que había visto sin querer el domingo, el nombre guardado como Pastor Marcos. Ernesto había llevado a Valeria a la iglesia los domingos desde que se casaron 19 días antes. La Iglesia Cristiana Jesús es el camino de la calle 13 Poniente. Él la dejaba en la puerta, esperaba en el carro, la recogía cuando salía. Nunca había entrado. No era de misa. Valeria lo sabía desde el noviazgo y lo había aceptado porque así era Ernesto, y porque el amor no requería que los dos fueran iguales en todo. Eso había dicho Valeria. Eso. Y sin embargo, en el teléfono de Valeria, el domingo por la tarde, había un mensaje del pastor Marcos que Ernesto había visto de reojo cuando el teléfono cayó de la mesa. Y la pantalla se encendió en el suelo y las palabras estaban ahí antes de que Ernesto pudiera no leerlas. 3 palabras, solo 3. Mañana como siempre. Mañana como siempre. El lunes. El día en que Ernesto trabajaba el turno largo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Mañana como siempre. Ernesto había levantado el teléfono del suelo, lo había puesto sobre la mesa, había ido a la cocina, se había preparado un café y había empezado a contar los días. 4 días. 4 días de mañana como siempre que en la mente de Ernesto habían ido construyendo algo que a las 4:17 de esa tarde del jueves ya tenía una forma muy específica y un nombre que ningún código penal del mundo iba a poder llamar de otra forma. Suscríbete ahorita. Dale al botón rojo debajo de este video y activa la campanita, porque esta historia empieza con 3 palabras en un teléfono y termina con algo que los vecinos de la colonia La Paz de Puebla escucharían esa misma tarde y que ninguno va a olvidar en su vida. Hazlo ya antes de que arranquemos. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre cómo encontraron a Ernesto 4 días después del crimen. En un lugar y en un estado que ninguno de los investigadores de la Fiscalía del Estado de Puebla había anticipado, que el agente ministerial a cargo describiría en sus notas como la imagen más contradictoria que había encontrado en 16 años de trabajo en homicidios. No por la violencia, sino porque Ernesto estaba haciendo exactamente lo mismo que hacía todos los días cuando lo encontraron. Hazte una bebida. Lo que tengas, siéntate bien. Listo. Arrancamos. Puebla de Zaragoza. La ciudad de los azulejos y del mole, y del centro histórico que lleva 400 años, siendo el mismo centro histórico con sus calles de adoquín y sus iglesias barrocas, que en Puebla son más que edificios religiosos. Son también el mapa de la vida social de las colonias populares donde bautizos, bodas y funerales son también los marcadores del tiempo que pasa. La colonia La Paz está al suroriente del centro histórico de Puebla, a 15 minutos del Zócalo, en una zona donde los edificios de departamentos conviven con las casas de 2 plantas y donde la vida de vecindad tiene esa textura específica de los lugares donde la gente sabe el nombre de los perros ajenos y donde las noticias viajan antes de que nadie las anuncie oficialmente. En la calle 33 Oriente número 45 de la colonia La Paz vivían Ernesto y Valeria desde el día de la boda. 19 días. La casa que Ernesto había rentado 3 meses antes de casarse con el dinero ahorrado de 4 años de taxi, y que había amueblado con la sobriedad de quien sabe que lo importante no es lo que uno tiene, sino lo que uno construye con lo que tiene. Y a 6 cuadras de esa casa, en la calle 13 Poniente número 112, estaba la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, con el pastor Marcos adentro, y con algo más que Ernesto había tardado 4 días en confirmar y que esa tarde del jueves iba a confirmar de la única forma que le quedaba disponible. Ernesto Valdés Corona nació el 14 de julio de 1980 y en Puebla, el mayor de 3 hijos de don Primitivo Valdés, obrero de una fábrica textil, y de doña Consuelo Corona, que había atendido un puesto de tamales en el mercado 5 de Mayo durante 22 años, con la constancia de quien sabe que el trabajo honesto no necesita anunciarse, porque los que lo hacen bien siempre tienen clientes.
Creció en la colonia La Paz con esa identidad de barrio popular que en Puebla se lleva en la forma de hablar y en la lealtad a los suyos como valor central. No estudió más allá de la preparatoria, porque a los 19 años, don Primitivo tuvo un accidente en la fábrica que lo dejó sin trabajo. Y alguien en la familia Valdés tenía que ponerse al frente. Ernesto se puso al frente. Empezó como ayudante en una compañía de taxis de la colonia industrial. A los 22 ya tenía licencia de chofer. A los 28 ya tenía su propio carro registrado en una base de taxis de la calzada Zabaleta. A los 41 tenía 2 carros, el que manejaba él y el que arrendaba a otro chofer, y una reputación en la base que se medía en la forma más simple disponible. Los clientes que llamaban y pedían específicamente a Ernesto, aunque hubiera otros disponibles. Medía 1,74 m, complexión robusta de los años de trabajo que en el taxi se construye sin que uno lo busque porque el taxi no es trabajo de escritorio. Es carga y descarga, y largas horas en posición, que el cuerpo termina por registrar en la espalda y en los hombros. Pelo negro con las entradas que habían llegado a los 35 con puntualidad. Manos grandes de las que en el volante se ven como parte de la herramienta misma. En la base lo conocían como el Ernesto de confianza. En el barrio como el taxista del 45. El que cuando una vecina mayor necesitaba ir al médico la llevaba y no siempre cobraba porque así era él. El que en las fiestas de la colonia siempre aparecía con algo aunque nadie se lo pidiera. Se había casado con Valeria el 12 de febrero de 2023, en una ceremonia sencilla en el registro civil, con la cena en casa de doña Consuelo. 19 días, el anillo todavía con el brillo de los anillos nuevos. La casa de la calle 33, oriente todavía con el olor de la pintura fresca que él mismo había dado las paredes. 3 semanas antes de la boda. 19 días. Y 3 palabras en un teléfono. Mañana como siempre. Valeria Rosas de Valdés tenía 28 años. Originaria de la colonia Resurrección de Puebla, hija de don Genaro Rosas, plomero, y de doña Irene Sánchez, que había administrado el negocio familiar durante 15 años con esa precisión de las mujeres que entienden que detrás de cada oficio hay una administración que funciona o no funciona dependiendo de quién la lleva. Morena oscura con esa piel del sur de Puebla, pelo negro que usaba siempre recogido en trenza porque era práctica y porque doña Irene le había enseñado desde chica que el pelo recogido en trenza es también una forma de tener el mundo en orden. Ojos cafés con esa mirada directa. Una sonrisa que los que la conocían describían como de las que hacen que uno quiera estar en ese espacio donde esa persona está. Trabajaba como cajera en una farmacia de cadena de la Avenida Juárez. Turno de mañana de 8 a 3. Llegaba a casa antes de las 4. Preparaba la cena para cuando Ernesto cerraba el turno. Había conocido a Ernesto en la misma iglesia 3 años antes. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, donde Valeria llevaba 4 años asistiendo, donde el pastor Marcos llevaba 6 años predicando. El pastor Marcos Fuentes Salcedo tenía 45 años. Pastor titular de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino desde hacía 6. Originario de Cholula, ordenado en una denominación evangelista a los 29, con ministerios previos en colonias populares de Puebla antes de llegar a la 13 Poniente. Casado con Rosa desde hacía 16 años. Padre de 3 hijos, 14, 11 y 8. Complexión media que los años de ministerio habían mantenido sin cambios notables. Pelo negro con las primeras canas. Una voz que en el púlpito tenía esa profundidad específica de los predicadores que no gritan sino que encuentran el tono que llena el espacio. En la colonia era el pastor Marcos, el de la iglesia de la 13 Poniente, el que recordaba los nombres, el que en las visitas pastorales aparecía con la Biblia y con consejo práctico, el que había casado a Ernesto y a Valeria el 12 de febrero, que había estado en esa ceremonia, que había dicho las palabras, que había visto a los dos jurarse lo que se juraron, y que en el teléfono de Valeria el domingo anterior había mandado un mensaje que decía mañana como siempre: si ya sabes hacia dónde va esto y ya tienes la piel de gallina, quédate, porque todavía no sabes lo que Ernesto hizo en esos 4 días antes del jueves.
Lo que Ernesto Valdés hizo en los 4 días entre el domingo del mensaje y el jueves de la tarde fue lo que hacen los hombres que necesitan saber antes de actuar, porque actuar sin saber es también una forma de equivocarse. El lunes trabajó su turno largo, de 6 a 6, y cuando llegó a las 6:30 a la casa de la calle 33 Oriente, Valeria tenía la cena lista y la misma cara de siempre, y no había ninguna señal visible de lo que había ocurrido. Mientras él estaba en el turno, Ernesto cenó, preguntó por el día de Valeria. Valeria dijo que bien, que había pasado la tarde en la iglesia ayudando con la preparación del estudio bíblico del miércoles. En la iglesia, Ernesto asintió. No dijo nada. El martes hizo lo mismo. El miércoles también. Y el miércoles por la noche, cuando Valeria se durmió, Ernesto revisó el teléfono de Valeria con el mismo código que Valeria nunca había cambiado, porque entre ellos no había nada que ocultar. La conversación con el pastor Marcos. No la primera vez que lo revisaba. La tercera. Pero la tercera vez encontró algo que las primeras dos no había encontrado porque no había llegado tan atrás. Los mensajes no eran de los últimos días. Los mensajes tenían 17 meses. 17 meses que incluían el año de noviazgo con Ernesto, que incluían la preparación de la boda, que incluían mensajes del pastor Marcos enviados desde la sacristía de la iglesia en los días en que él había estado en esa sacristía, preparando la ceremonia del 12 de febrero, y que incluían algo más que Ernesto encontró en el historial de ubicaciones del teléfono de Valeria, que los smartphones guardan con la objetividad de los sistemas que no saben nada de lo que documentan. Los lunes. Todos los lunes del año anterior. La ubicación del teléfono de Valeria los lunes entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. La misma ubicación. La calle 13 Poniente número 112. La iglesia. Todos los lunes. Mientras Ernesto trabajaba el turno largo, Ernesto puso el teléfono de vuelta en la mesita de noche. Se fue a la sala, se sentó en el sillón y estuvo ahí hasta que amaneció el jueves. Sin dormir. Sin moverse, profesando lo que se procesa cuando los números cuadran de una forma que uno no quería que cuadraran. Suscríbete ahora. Este canal cuenta estas historias completas porque merecen contarse. Dale al botón rojo. El jueves 2 de marzo, Ernesto salió a trabajar a las 6 de la mañana como todos los días. Atendió sus servicios. Llevó pasajeros de un lado a otro de Puebla con la misma puntualidad de siempre. Y a las 4:17 apagó el taxímetro y giró hacia la colonia La Paz, no hacia la calle 33 Oriente, hacia la calle 13 Poniente. Estacionó el taxi a media cuadra de la iglesia. Bajó. La puerta lateral de la iglesia, la que daba al patio interior donde los miembros hacían los eventos comunitarios, estaba entreabierta con la facilidad de las iglesias que nunca cierran, porque las iglesias abiertas son también una declaración de fe. Ernesto entró. El patio estaba vacío. La puerta de la sacristía al fondo del patio estaba cerrada. Con luz adentro, Ernesto caminó hacia esa puerta. La abrió. Y lo que encontró en la sacristía de la Iglesia Cristiana Jesús es el camino de la calle 13 Poniente de la colonia La Paz de Puebla. A las 4:22 de la tarde del jueves 2 de marzo de 2023 fue lo que los peritos de criminalística de la Fiscalía General del Estado de Puebla documentarían horas después con el nivel de detalle que requiere el trabajo forense. No fue la sospecha confirmada. Fue la certeza completa. Valeria estaba en la sacristía. El pastor Marcos estaba en la sacristía. Y en el segundo en que los dos miraron hacia la puerta y vieron a Ernesto en el umbral, en esa fracción de segundo de reconocimiento mutuo de lo que estaba ocurriendo y de lo que iba a ocurrir, la sacristía de esa iglesia cambió de temperatura sin que nadie tocara ningún aparato. El pastor Marcos fue el primero en hablar. Dijo el nombre de Ernesto, con la voz del púlpito, la que llenaba los espacios. Ernesto no respondió. Valeria dijo algo que en su declaración posterior describiría simplemente como lo primero que me salió y que no alcanzó a cambiar nada. Lo que ocurrió en la sacristía de la Iglesia Cristiana Jesús es el camino en los siguientes minutos. Fue documentado por los peritos de criminalística con la precisión que requiere el trabajo forense, y que en este caso producía un informe, que el agente ministerial a cargo leería esa noche,
con la atención de quien sabe que algunos expedientes requieren más tiempo que otros para procesarse completamente. No voy a reproducir ese informe aquí. Lo que puede decirse es esto. El pastor Marcos Fuentes Salcedo, 45 años, pastor de 6 años casado con Rosa, padre de 3, el que había celebrado la boda de Ernesto y Valeria 19 días antes, murió en la sacristía de su propia iglesia. Valeria Rosas de Valdés, 28 años, esposa de Ernesto desde hacía 19 días, sobrevivió, con lesiones que requirieron atención médica de urgencias, pero que los médicos del hospital universitario catalogaron como graves sin riesgo de vida. Ernesto Valdés Corona salió de la sacristía a las 4:41. Cruzó el patio, salió por la puerta lateral, fue hacia su taxi, y en lugar de irse, se quedó parado junto al taxi durante varios segundos. Luego fue al maletero. Sacó la mochila que siempre llevaba con los documentos del vehículo y su termo de café, la colgó en el hombro y se fue caminando, sin el taxi, sin el teléfono que había dejado en el asiento del conductor, solo con la mochila y los documentos del carro y el termo vacío. Caminando por la calle 13 Poniente hacia la calzada Zabaleta. El miembro de la iglesia Rodrigo Olvera, 32 años, que llegó al patio lateral a las 4:47 a buscar al pastor para la reunión del jueves por la tarde, encontró la sacristía abierta. Llamó al 911 a las 4:51. Los primeros agentes llegaron a las 5:04. Encontraron el taxi de Ernesto estacionado a media cuadra, con las llaves puestas, con el teléfono en el asiento del conductor, con el taxímetro apagado, como si el turno hubiera terminado. Y Ernesto no estaba. Este canal existe para que el nombre de estas familias no desaparezca en silencio. Suscríbete. Es gratis y significa mucho. La Fiscalía General del Estado de Puebla asignó el caso a la agente ministerial Claudia Espinosa Vidal, 44 años, 16 de servicio en homicidios. Llegó a la iglesia a las 5:47. Lo primero que revisó fue la sacristía. Lo segundo fue el taxi. Lo tercero fue el teléfono de Ernesto en el asiento del conductor. Sin código. Los mensajes de ese día. 0 enviados desde las 6 de la mañana. El historial de ubicaciones del taxi documentado por la aplicación de la base. Rutas ordinarias de taxi hasta las 4:17, cuando el taxímetro se apagó en la calle 13 Poniente. La agente Espinosa emitió la ficha de búsqueda de Ernesto Valdés Corona a las 6:22, con la descripción, con la foto, con la mochila como único elemento identificable, y sin el taxi, sin el teléfono, sin tarjeta bancaria porque la tarjeta también había quedado en el taxi. Solo con la mochila y los documentos del vehículo y el termo vacío. Un hombre que había salido a pie de una iglesia, con lo que cabía en una mochila y que había desaparecido en la ciudad de Puebla a pie, sin dinero electrónico rastreable, sin teléfono rastreable, con el efectivo del día de trabajo que los taxistas siempre llevan encima. La agente Espinosa revisó las cámaras de la calzada Zabaleta. Lo vieron caminando hacia la terminal de autobuses del sur de Puebla, con la mochila, sin prisa. Llegó a la terminal a las 5:28. La cámara de la terminal lo captó en la taquilla. Compró un boleto. La agente Espinosa llamó a la terminal. El boleto había sido comprado en efectivo, sin identificación registrada, porque los boletos de autobús de segunda clase en México no siempre requieren identificación. El destino del autobús: Oaxaca. La agente Espinosa alertó a las corporaciones del corredor Puebla-Oaxaca y a las de la ciudad de Oaxaca, y esperó. La búsqueda de Ernesto Valdés Corona duró 4 días. 4 días en que la colonia La Paz de Puebla procesó la noticia con el shock específico de las colonias pequeñas, cuando lo que ocurre desborda completamente lo que uno puede anticipar de alguien que conoce por nombre y por oficio. La noticia de la muerte del pastor Marcos y de las lesiones de Valeria llegó a los miembros de la iglesia esa misma noche del jueves. La noticia de que Ernesto era buscado llegó pocas horas después. La base de taxis donde Ernesto tenía registrado su vehículo se enteró el viernes cuando los agentes llegaron a hacer preguntas. El despachador de la base, don Raúl, 62 años, que conocía a Ernesto desde que llegó con su primer carro registrado hacía 4 años.
Respondió todas las preguntas con la colaboración de quien no tiene nada que ocultar, y con la perplejidad de quien no puede conectar al Ernesto de todos los días con el Ernesto de la ficha de búsqueda. Era el más puntual que tenía registrado, dijo don Raúl. En 4 años nunca faltó sin avisar. Nunca llegó tarde. Nunca tuvo un queja. La señal llegó el lunes 6 de marzo. Un operador de una base de taxis de la ciudad de Oaxaca llamó al número de la ficha porque tenía registrado a un chofer nuevo que había llegado el viernes pidiendo trabajo y cuya descripción coincidía con la ficha. Un chofer nuevo, sin documentos propios, con experiencia demostrada que había convencido al dueño de la base de darle una prueba de un día, que había pasado la prueba, que llevaba 3 días trabajando, como taxista, en Oaxaca, haciendo lo mismo que hacía todos los días en Puebla, solo que en otra ciudad, con otro carro, con otro nombre. Los agentes de la Policía Estatal de Oaxaca llegaron a la base a las 2 de la tarde del lunes. Ernesto estaba haciendo su turno, en el taxi rentado de la base oaxaqueña, con un pasajero adentro. Lo interceptaron en la calzada de las Nieves cuando volvía del servicio. Ernesto vio las patrullas, vio que lo cerraban. Detuvo el taxi. Esperó a que los pasajeros bajaran. Les devolvió el cambio. Les agradeció el servicio con la fórmula de siempre. Luego bajó del carro. Se quedó de pie junto a la puerta del conductor mirando a los agentes que se acercaban. No intentó correr. No intentó nada. El agente Cruz se paró frente a él. ¿Ernesto Valdés Corona? Sí. Queda usted detenido. Ernesto asintió. ¿Puedo entregarle las llaves del carro al despachador? El carro no es mío. El agente Cruz tardó un momento. Sí. Ernesto fue al maletero. Sacó la mochila. Le entregó las llaves al despachador que había llegado corriendo desde la base. Disculpe las molestias, le dijo al despachador. El carro está bien. Lleva el tanque lleno. El despachador lo miró sin saber qué decir. Y el agente Cruz, que llevaría ese momento en la memoria durante mucho tiempo, escribiría en su reporte esa tarde la frase que la agente Espinosa en Puebla subraría 2 veces cuando recibiera el expediente. El detenido se preocupó por entregar en buen estado el vehículo rentado antes de ser esposado. Es el comportamiento más ordinario que he documentado en una detención por homicidio. La agente Espinosa leyó eso y entendió que el hombre que habían encontrado en Oaxaca haciendo su turno de taxi como si el jueves anterior hubiera sido un día ordinario, era también la descripción más exacta de Ernesto Valdés. Un hombre que cuando no sabe qué hacer con lo que tiene dentro, hace lo único que sabe hacer: trabajar. La sala de interrogatorios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Ernesto llegó esa noche a las 7:40, con la ropa del turno, el overol del taxista que había conseguido en Oaxaca con el logo de la nueva base, con la mochila que había llevado desde Puebla. Le ofrecieron agua. Tomó 3 vasos. Le leyeron sus derechos. Pidió abogado. El abogado de oficio llegó a las 9. Se tomó 10 minutos con Ernesto. La agente Espinosa, que había viajado desde Puebla cuando llegó la señal, se sentó frente a él a las 9:30. Ernesto, ¿sabes por qué estás aquí? Sí. Cuéntame qué pasó el jueves. Ernesto habló durante 41 minutos. Con la misma economía de los que trabajan solos, y que cuando hablan dicen lo que hay que decir sin palabras de más, porque las palabras de más también cuestan. Explicó el mensaje del domingo, los 4 días, el historial de ubicaciones del lunes, el miércoles de los 17 meses de conversación. ¿Por qué no los confrontaste antes del jueves?, preguntó la agente. Porque necesitaba ver. Ver que si ya tenías el historial de ubicaciones. Ernesto miró la mesa. Necesitaba verlo con mis ojos. No solo en un teléfono. Y cuando lo viste con tus ojos, silencio de varios segundos, ya no había nada más que procesar. ¿Pensaste en Valeria? Sí. ¿Todo el tiempo? Sí. ¿Y eso no te detuvo? Ernesto tardó. Sí, me detuvo con ella. La agente Espinosa anotó eso. ¿Por qué con el pastor no? Largo silencio. Porque el pastor era el que sabía, el que tenía la responsabilidad de lo que pasó. El que nos casó a los 2 19 días antes. El que dijo las palabras. ¿Y Valeria no tenía esa responsabilidad? Ernesto miró la mesa durante un momento. Valeria era mi esposa.
19 días. Y la sigue siendo. Eso la protegió. Eso es lo que soy yo. La agente Espinosa cerró la libreta durante un momento. Luego la abrió. Ernesto. Los 4 días de Oaxaca. Trabajando en otra base. ¿Qué estabas pensando? Ernesto tardó más en esa respuesta que en cualquier otra. En mi taxi, en que lo había dejado con las llaves puestas, en que alguien lo podía robar. ¿Solo en eso? Y en que necesitaba trabajar. ¿Por qué necesitabas trabajar? Ernesto levantó la vista. Porque si no trabajo, no sé qué soy. La agente Espinosa anotó eso, y en esa respuesta, en ese si no trabajo, no sé qué soy, estaba también la imagen más completa de Ernesto Valdés Corona. El hombre que había dejado su taxi con las llaves puestas en la calle 13 Poniente y que había cruzado medio estado para encontrar otro taxi en el que seguir siendo lo que era. Un taxista, haciendo su turno, como todos los días, aunque esa tarde del jueves el turno hubiera terminado de una forma que ningún taxímetro registraba. Ernesto Valdés Corona fue vinculado a proceso el 8 de marzo de 2023, bajo los cargos de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja por la muerte del pastor Marcos, y tentativa de homicidio calificado por las lesiones a Valeria. La Fiscalía del Estado de Puebla asignó el caso al fiscal Arturo Montes Garza, 47 años, 15 de experiencia. Su argumento sobre la premeditación descansaba en 4 días de conocimiento previo y en la decisión deliberada de ir a la iglesia en lugar de confrontar en casa. La defensa construyó el argumento de alteración emocional severa acumulativa, que 17 meses de traición descubierta en capas, primero el mensaje del domingo, luego el historial de ubicaciones, luego los mensajes completos, producía una acumulación que desbordaba la capacidad de evaluación racional, aunque la persona siguiera funcionando externamente. El debate fue técnico y extenso. El juicio lo resolvería. El juicio oral se celebró en el Juzgado de Oralidad Penal de Puebla en septiembre de 2023, 7 meses después del crimen. Duró 8 días. El cuarto día declaró Valeria, con las cicatrices todavía visibles de las lesiones, con la cara de quien lleva 7 meses procesando algo que no tiene categoría simple, disponible. El fiscal la interrogó. Valeria, ¿confirma usted que tenía una relación con el pastor Marcos Fuentes desde hace 17 meses? Sí. ¿Durante el periodo de noviazgo y preparación matrimonial con Ernesto? Sí. ¿El pastor Marcos sabía que usted se iba a casar? Sí. ¿Y continuó la relación? Sí. ¿Sabía usted que Ernesto había visto los mensajes antes del jueves? No. ¿No notó nada en los 4 días anteriores? Valeria tardó. Ernesto era así. Cuando algo lo perturbaba se ponía más callado. Pero callado era su estado normal. No supe distinguir. La abogada defensora la interrogó después. Valeria, ¿cómo era Ernesto como esposo en los 19 días que estuvieron casados? Valeria miró la mesa. Igual que siempre como. Trabajador, silencioso. El que llega y pregunta qué hay de cenar y come lo que hay sin quejarse. El que cuando tiene algo que resolver lo resuelve solo, sin decirle a nadie. Y eso lo convierte en un hombre peligroso. Eso lo convierte en el hombre que era. ¿Qué era o qué es? Valeria tardó. ¿Qué es? Ernesto sigue siendo Ernesto. La sala profesó esa respuesta con el silencio de las cosas que dicen demasiado. El 8º día el juez Carlos Barrera Ibáñez, 50 años, 16 de carrera judicial, leyó el veredicto. Culpable de homicidio calificado con premeditación y ventaja. Culpable de tentativa de homicidio con atenuante de estado emocional severo por el caso de Valeria. Sin atenuantes en el caso del pastor Marcos, porque los 4 días de conocimiento previo constituían premeditación en los términos del Código Penal de Puebla. La sentencia: 29 años de prisión por el homicidio más 4 años concurrentes por la tentativa. Total efectivo con descuento de atenuantes y buena conducta esperada. 29 años. Con posibilidad de revisión a los 17 con programas de reinserción completados. Ernesto Valdés Corona tenía 41 años en el momento del crimen. Con buena conducta saldría a los 58. En la sala de audiencias, don Primitivo Valdés,
El padre, que había escuchado el veredicto con la cara de los padres que ya profesaron ese número antes de que lo dijeran en voz alta, se puso de pie cuando el juez terminó. Fue hacia la puerta de la sala. Se detuvo un momento en el umbral. Miró a su hijo en el banquillo. Ernesto lo miró. Los dos se miraron durante un segundo. Sin palabras, sin gestos, con la mirada de los hombres del barrio popular que cuando tienen algo que decirse lo dicen sin palabras porque las palabras también cuestan. Y hay palabras que cuestan demasiado para decirlas en una sala de juicio. Luego don Primitivo salió. Y la sala siguió con el procedimiento. Ernesto Valdés Corona llegó al Centro de Reinserción Social de Puebla en octubre de 2023. Fue asignado al área de transporte interno del penal. La asignación obvia para un taxista con 12 años de experiencia detrás del volante. Ernesto tomó el trabajo, llegando antes, dejando el vehículo más limpio de como lo había encontrado. Como siempre, don Primitivo fue a visitarlo el primer mes, con el camión desde la colonia La Paz hasta el Cerezo, que son 40 minutos, con doña Consuelo, que no había podido no ir aunque las rodillas le dolieran. Se sentaron los dos, frente a Ernesto en el locutorio, con el vidrio entre los tres. Nadie habló durante varios minutos. Luego doña Consuelo preguntó: ¿El trabajo? Bien, dijo Ernesto. Los carros del penal necesitan mantenimiento, pero los dejan correr. ¿Tú les das mantenimiento también? A veces, cuando hay tiempo. Doña Consuelo asintió. Don Primitivo sacó del bolsillo de la chamarra algo que había traído sin decírselo a nadie. La tarjeta de registro de la base de taxis, la de Ernesto, con su número de registro y su foto. La puso frente al vidrio. Ernesto la miró. ¿Para qué me la traes, jefe? Para que no la pierdas. No la voy a necesitar en 17 años. Cuando salgas la vas a necesitar. Todavía la van a aceptar con 17 años encima. Don Primitivo lo miró. Don Raúl dijo que cuando salgas hay lugar. Ernesto miró la tarjeta durante un momento más. Luego la miró a su madre. Luego a su padre. Págale a don Raúl por guardarme el lugar, dijo finalmente. ¿Con qué? Dijo doña Consuelo. Con lo que tenga. Y no dijeron más, porque en ese locutorio esa conversación era también todo lo que la familia Valdés podía tener disponible, sin que doliera de una forma que ya no cabía. Valeria Rosas volvió a la casa de sus padres en la colonia Resurrección, no a la calle 33 Oriente. La casa que Ernesto había pintado 3 semanas antes de la boda, con el olor de la pintura fresca todavía en las paredes, fue devuelta al casero en mayo. El olor de la pintura no dura para siempre, pero dura más de lo que uno quisiera a veces. Valeria trabaja todavía en la farmacia de la Avenida Juárez. Sale a las 3. Vuelve a casa de sus padres. No ha vuelto a la iglesia cristiana. Jesús es el camino. La iglesia tiene un nuevo pastor desde abril. Los miembros que quedaron volvieron en números diferentes. Algunos el primer domingo. Otros tardaron meses. Otros no volvieron. La familia del pastor Marcos, Rosa y sus 3 hijos se fueron a Cholula, donde vivían los padres de él. Sus hijos 14, 11 y 8, que fueron a la misma escuela hasta marzo, que tienen la misma ciudad con todo lo que la ciudad tiene ahora para ellos. Rosa no ha declarado públicamente. Su abogado ha dicho que no lo hará. Lo que Rosa lleva y cómo lo lleva es algo que solo Rosa sabe, y que si algún día lo dice, lo dirá en el espacio que ella elija. No en un expediente, no en un micrófono. Esta historia no tiene un lugar donde terminar limpiamente. Tiene a Ernesto, que pasó 4 días procesando lo que profesó con la paciencia de quien diagnostica antes de actuar, que el jueves fue a la iglesia a confirmar con sus ojos lo que el teléfono ya había confirmado, que salió de esa sacristía y caminó a la terminal y compró un boleto para Oaxaca, no para esconderse, sino para hacer lo único que sabía hacer, cuando no sabía qué más hacer. Que 4 días después estaba devolviendo las llaves del taxi rentado al despachador antes de que le pusieran las esposas. Que la última cosa que le preocupó antes de ser detenido fue que el carro tuviera el tanque lleno. Tiene a Valeria, que durante 17 meses sostuvo algo que el día de su boda todavía existía, que se paró en esa ceremonia con el pastor Marcos diciendo las palabras y con Ernesto escuchándolas, que esa simultaneidad es también la parte más oscura de su historia. No los 19 días, esa ceremonia.
Tiene al pastor Marcos, que durante 6 años escuchó los problemas y las traiciones de sus feligreses desde el púlpito, que en 17 meses construyó la suya propia en la sacristía de su iglesia, que celebró la boda de Ernesto y Valeria el 12 de febrero, y que 21 días después murió en esa misma sacristía. Y tiene a don Raúl de la base de taxis, que está guardando el lugar de Ernesto, que cobra el espacio o no lo cobra dependiendo de lo que tenga doña Consuelo ese mes, que cuando le preguntan por el asunto de Ernesto dice lo mismo que dijo cuando llegaron los agentes, que era el más puntual que tenía registrado, que en 4 años nunca faltó sin avisar, que nunca tuvo una queja. 17 años. Y don Raúl guarda el lugar, porque en las bases de taxi del sur de Puebla, las personas que hacen bien su trabajo tienen un lugar disponible aunque tarden. Y porque a veces la lealtad de los oficios es más duradera que la de los matrimonios, aunque eso no se diga en ningún sermón, aunque nadie lo escriba en ningún mural de iglesia, aunque sea verdad de todas formas. Grietas que no cierran solas, que nunca cierran solas, y que en este caso tienen la forma de 3 palabras en un teléfono caído en el suelo. De 17 meses de historial de ubicaciones en los lunes, de un hombre que cruzó medio estado a pie para seguir haciendo lo único que sabía hacer, y de una tarjeta de registro de taxi guardada en el bolsillo de una chamorra, esperando 17 años. Todo eso junto, todo eso sin poder deshacerse. El taxi sigue rodando por las calles de Puebla, con otro chofer, con otro número en la base. Pero en la calle 33 oriente de la colonia La Paz, todavía hay vecinos que cuando ven pasar un taxi blanco de la misma marca, piensan en Ernesto, y en los 19 días, y en el olor de la pintura fresca, que dura más de lo que uno quisiera. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Y cuéntame qué piensas de los 4 días en Oaxaca haciendo taxi, de lo que significa que lo que Ernesto hizo para procesar el dolor fuera seguir trabajando. Necesito escucharlo.